Hay algo que la mayoría de las personas desconoce, algo que podría estar marcando la diferencia entre sentirse bien o vivir con cansancio, inflamación y problemas digestivos todos los días. Cuando escuchas la palabra colágeno, probablemente pienses en arrugas, piel firme o belleza estética, pero el colágeno no es una simple molécula de vanidad. Es el andamio de tu cuerpo, el pegamento biológico que mantiene cada célula, tejido y órgano en su lugar. Y cuando ese andamio empieza a romperse, el cuerpo también empieza a hacerlo, desde adentro. Durante años, la industria nos ha vendido la idea de que el colágeno es solo una cuestión de apariencia, una fórmula mágica para mantener la piel joven. Pero lo que pocos saben y lo que los estudios médicos vienen demostrando es que la falta de colágeno afecta directamente al intestino, al sistema inmunológico y a la capacidad de tu cuerpo para repararse. Y cuando el intestino se daña, todo se derrumba. Tu digestión, tu energía, tu humor y hasta tu sistema nervioso. Imagina tu cuerpo como una gran casa. El colágeno es la estructura que sostiene las paredes, el techo, las columnas. Y el intestino es el cimiento que sostiene todo lo demás. Si los cimientos se agrietan, las paredes comienzan a colapsar, los techos se hunden y toda la estructura empieza a temblar. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de ti cuando el colágeno se deteriora. Tu cuerpo deja de tener soporte interno, tus tejidos conectivos pierden firmeza y tu intestino comienza a filtrarse. Y cuando el intestino se filtra, toxinas, bacterias y fragmentos de alimentos pasan al torrente sanguíneo, activando una respuesta inflamatoria constante. Ese es el origen silencioso de muchas enfermedades que creías sin relación: migrañas, alergias, acné, fatiga crónica, ansiedad e incluso enfermedades autoinmunes. He tenido pacientes que pasaron años buscando respuestas a sus síntomas sin saber que su intestino estaba dañado. Una mujer de 36 años me contaba que sufría de acné adulto, inflamación abdominal, estreñimiento y una fatiga que no se iba ni con 10 horas de sueño. Había probado de todo: dietas, cremas, suplementos para la piel. Pero cuando evaluamos su alimentación y hábitos, descubrimos que su dieta carecía de colágeno, proteína real y nutrientes esenciales como vitamina C y zinc. Su intestino estaba inflamado, su barrera intestinal debilitada y su piel, simplemente, lo reflejaba. En pocas semanas, al incorporar caldos ricos en colágeno, alimentos naturales y eliminar ultraprocesados, su energía volvió, su piel mejoró y su digestión se estabilizó. No fue magia, fue biología. El intestino no solo digiere. Es el órgano donde empieza la inmunidad, donde se fabrican neurotransmisores, donde se absorbe la energía vital. Y para que todo eso funcione necesita estar bien sellado, firme, flexible. El colágeno es literalmente el cemento de esa barrera. Sin colágeno esa pared intestinal pierde integridad, se vuelve porosa y deja pasar lo que no debe. Es lo que los médicos conocen como síndrome de intestino permeable. Y aunque suene inofensivo, es un trastorno que puede alterar por completo tu salud física y emocional. Cada vez que consumes alimentos ultraprocesados, exceso de azúcar, alcohol o antibióticos, desgastas el colágeno intestinal. Cada noche que duermes poco o cada día que vives estresado, tu cuerpo produce cortisol, y el cortisol destruye fibras de colágeno. Poco a poco, ese tejido interno se debilita como una tela vieja que empieza a rasgarse. Y cuando la tela se rompe, tu cuerpo deja de ser una fortaleza y se convierte en un campo abierto para la inflamación. Por eso, lo que crees que es una alergia, una intolerancia o solo nervios, muchas veces es tu intestino pidiendo ayuda. La ciencia lo confirma. El 70% del sistema inmunológico está en el intestino, y el colágeno es el material que mantiene unidas las células que forman esa barrera protectora. Cuando esa estructura se daña, el sistema inmunológico se sobrecarga, el cuerpo entra en un estado de alerta constante, y lo que empieza en el intestino termina afectando la mente. Te vuelves más sensible al estrés, más irritable, con menos energía y con digestiones pesadas. Tu cuerpo y tu mente empiezan a hablar el idioma de la inflamación. Y lo más impactante es que este daño puede empezar de forma silenciosa. Nadie te advierte que con los años tu cuerpo produce menos colágeno. A partir de los 25 esa producción disminuye entre 1 y 2% por año, y si a eso sumas una mala alimentación, el proceso se acelera. Por eso ves personas jóvenes con piel envejecida, articulaciones rígidas, fatiga crónica o digestión débil. No es casualidad, es colágeno degradado, tanto en la piel como en los intestinos. El colágeno es más que una proteína. Es una red inteligente que da cohesión a todo lo que eres.
Está en los huesos, en los tendones, en los vasos sanguíneos, en los ojos, en el cabello y en el intestino. Es como una red de autopistas que conecta todos los sistemas del cuerpo. Si esa red se rompe, el tráfico interno colapsa. Y sin ese flujo, la regeneración se detiene. Por eso cuando escuches hablar de colágeno, no pienses solo en arrugas o belleza. Piensa en salud celular, en estructura, en reparación. Piensa en tu intestino, ese órgano silencioso que trabaja sin descanso absorbiendo nutrientes, filtrando toxinas y protegiéndote del mundo exterior. Cuidarlo no es un acto estético, es un acto de supervivencia. Hoy vivimos en una sociedad que idolatra la imagen, pero olvida la raíz. Buscamos cremas para el rostro cuando deberíamos buscar alimentos para el intestino. Queremos brillo en la piel, pero seguimos intoxicando al cuerpo. La verdadera juventud no empieza en el espejo, sino en el sistema digestivo. Porque cuando el intestino está sano, el resto del cuerpo florece. Así que este video no va de estética, va de conciencia. Va de entender que el colágeno no solo te mantiene firme por fuera, sino que te sostiene por dentro. Y que cuidarlo es una inversión en tu vitalidad, en tu mente y en tu bienestar futuro. A lo largo de este viaje te mostraré cómo proteger tu barrera intestinal, cómo fortalecer tu colágeno natural y cómo devolverle a tu cuerpo la estabilidad que merece. Porque cuando entiendes esto, ya no vuelves a ver la salud igual. Entiendes que cada célula, cada tejido y cada pensamiento dependen de un equilibrio invisible que empieza en el intestino. Y ese equilibrio, ese cimiento, se llama colágeno. El colágeno no es una simple proteína, es una arquitectura viva. Es la red interna que sostiene cada célula, cada tejido y cada órgano como si fuera un tejido de acero que mantiene la forma, la firmeza y la resistencia del cuerpo. Imagina que tu organismo fuera un edificio. El colágeno serían las vigas que impiden que se derrumbe. Y si esas vigas se debilitan, toda la estructura empieza a ceder, aunque desde afuera todavía parezca fuerte. Por eso, cuando hablamos del colágeno, no estamos hablando solo de belleza o de arrugas, estamos hablando de la base estructural que mantiene tu vida unida. En el intestino el colágeno cumple una función tan silenciosa como esencial. Forma parte de la mucosa intestinal, ese tejido delgado que separa lo que comes del resto de tu cuerpo. Actúa como una membrana protectora que impide que bacterias, toxinas o alimentos mal digeridos pasen al torrente sanguíneo. Sin suficiente colágeno, esa barrera se agrieta, como una pared de concreto que empieza a mostrar fisuras. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entero reacciona. Inflamación, fatiga, dolores musculares, problemas digestivos y una cascada de síntomas que muchas veces confundimos con estrés, alergias o ansiedad. El colágeno es, literalmente, el tejido conectivo que conecta todo. Está en la piel, en los huesos, en los tendones, en los ligamentos, en las arterias y también en los intestinos. Cuando hay abundancia de colágeno, todo el sistema corporal trabaja en armonía. Las articulaciones se mueven con suavidad, la piel se mantiene firme, los órganos se sostienen y el intestino cumple su función de forma impecable. Pero cuando empieza a faltar, es como si un hilo invisible que unía todo se rompiera, y en ese instante el equilibrio interno se pierde. La ciencia lo confirma. Más del 30% de las proteínas del cuerpo son colágeno. Es el componente más abundante de la matriz extracelular, ese espacio microscópico donde las células viven y se comunican. Si ese entorno se daña, las células dejan de regenerarse correctamente, la comunicación entre tejidos se interrumpe y el envejecimiento se acelera. Pero no solo se trata de envejecer, sino de enfermar. Porque un cuerpo sin colágeno suficiente no solo envejece, sino que se descompone desde adentro. El intestino es el mayor beneficiario y a la vez la mayor víctima del colágeno. Cada vez que comes ultraprocesados, tomas alcohol, te sometes al estrés o duermes mal, esa red interna de proteínas se oxida y se debilita. Y cuando el colágeno intestinal se daña, la pared intestinal pierde su capacidad de filtrar adecuadamente. Es entonces cuando comienza la inflamación crónica, un proceso que puede estar detrás de enfermedades autoinmunes, problemas de piel, depresión y cansancio persistente. El cuerpo literalmente se enciende por dentro. El colágeno funciona también como un sistema de amortiguación. Absorbe impactos, evita desgarros y repara microlesiones invisibles que ocurren todos los días. Cada vez que masticas, caminas, respiras o digieres, hay miles de pequeñas tensiones dentro de ti que podrían dañar tejidos si no existiera el colágeno para protegerlos. Es la diferencia entre un cuerpo que se regenera y uno que se inflama. Y eso explica por qué cuando el colágeno escasea, el cuerpo se vuelve más rígido, más inflamado, más reactivo.
Desde el punto de vista fisiológico, el colágeno es una cadena de aminoácidos, principalmente glicina, prolina e hidroxiprolina, que se entrelazan formando fibras extremadamente resistentes. Estas fibras no solo mantienen la estructura, también facilitan la reparación de tejidos. Por eso, cuando una persona tiene buena síntesis de colágeno, su cuerpo responde mejor ante lesiones, inflamaciones o procesos digestivos agresivos. El intestino, recubierto por una delicada capa de mucosa rica en colágeno, necesita ese material para regenerarse constantemente. Cada célula epitelial intestinal tiene una vida útil de apenas 3 a 5 días, y se renueva sin descanso gracias a la base de colágeno que la sostiene. Si esa base falta, el proceso de regeneración se interrumpe, y el intestino se vuelve frágil, vulnerable y permeable. He visto casos donde las personas sufrían años de colon irritable, gastritis o intolerancias alimentarias, sin imaginar que su verdadero problema era una deficiencia de colágeno. Una paciente de 42 años, por ejemplo, con diagnóstico de intestino permeable y fatiga crónica, mejoró radicalmente tras 3 meses de un protocolo de reparación intestinal, con caldos de huesos, colágeno hidrolizado, vitamina C y zinc. Su digestión se estabilizó, su piel se aclaró, y lo más importante, su mente dejó de sentirse nublada. Porque cuando el intestino se sana, la mente también lo hace. El colágeno es, en esencia, el mensajero de la estabilidad. Cuando está presente, el cuerpo fluye. Cuando falta, todo se distorsiona. Y aunque muchos lo asocian con belleza, la realidad es que su función más profunda es mantener la integridad biológica. Sin colágeno, el cuerpo no tiene cómo sostener la vida en orden. A nivel celular, el colágeno también actúa como una matriz de información. Pero no solo da estructura, también permite que las células se comuniquen entre sí. Cada vez que una célula necesita repararse, busca señales en esa matriz. Si está dañada o degradada, la comunicación falla, y los procesos de regeneración se ralentizan. Por eso mantener niveles adecuados de colágeno es mantener activo el lenguaje biológico del cuerpo. Y aquí hay algo poderoso. El colágeno y la serotonina se encuentran en el mismo escenario. Ambos dependen de un intestino sano. Mientras el colágeno da estructura, la serotonina da bienestar. Y si uno falla, el otro también. Por eso, muchas personas con ansiedad o depresión leve mejoran sus síntomas cuando fortalecen la mucosa intestinal y aumentan su consumo de colágeno natural. No es coincidencia, es bioquímica pura. Podríamos decir que el colágeno es como la música de fondo del cuerpo. Siempre está ahí, sosteniendo el ritmo, asegurando que cada órgano toque su parte sin desafinar. Pero cuando esa música se apaga, el cuerpo empieza a sonar como una orquesta desordenada. Inflamación, estrés, digestiones lentas, piel apagada, cansancio crónico. Y aunque desde afuera parezcas bien, por dentro la armonía se perdió. Por eso, cuando comprendes la magnitud de lo que el colágeno hace por ti, ya no lo ves como un suplemento más. Lo ves como el cimiento de tu salud. No hay equilibrio sin estructura, ni energía sin soporte. Y ese soporte invisible que te mantiene en pie, que evita que tu cuerpo colapse por dentro, se llama colágeno. Dentro de ti existe una frontera silenciosa, un muro biológico que decide qué entra y qué no en tu cuerpo. Esa frontera se llama barrera intestinal, y su integridad depende directamente del colágeno. Cada célula intestinal está unida a la otra por unas pequeñas proteínas llamadas uniones estrechas, que funcionan como puertas selectivas, dejan pasar nutrientes, pero bloquean bacterias, toxinas y desechos. Cuando esas puertas se abren más de lo que deberían, la barrera intestinal se rompe. Y cuando eso ocurre, tu cuerpo deja de ser una fortaleza y se convierte en un campo vulnerable a la inflamación crónica. La ciencia moderna lo llama síndrome del intestino permeable, y aunque el término pueda sonar técnico, su impacto es devastador. Imagina una manguera que pierde agua por pequeñas grietas invisibles. Lo mismo sucede dentro de ti. Partículas de alimentos mal digeridos, bacterias y toxinas que deberían quedarse confinadas en el intestino, atraviesan la pared intestinal y llegan al torrente sanguíneo. Tu sistema inmunológico las detecta y las ataca, creyendo que son invasores. Y así empieza una guerra interna que nunca termina, una inflamación constante que desgasta tus defensas, agota tu energía y genera síntomas que parecen desconectados entre sí. Lo más alarmante es que el colágeno es el principal guardián de esa pared. Su estructura, formada por fibras resistentes y elásticas, mantiene la mucosa intestinal firme y sellada. Pero cuando el colágeno escasea, ya sea por mala alimentación, estrés crónico, exceso de azúcar o envejecimiento, esa pared pierde su solidez.
Se vuelve porosa, débil, como una red rota que ya no puede contener lo que pasa a través de ella. El resultado es una reacción en cadena: inflamación, fatiga, alergias, niebla mental, alteraciones digestivas y un sistema inmune que se confunde y empieza a atacarte a ti mismo. En medicina, este proceso se asocia con enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoide, la psoriasis o el lupus. Pero lo más inquietante es que el intestino permeable puede preceder años antes a la aparición de cualquiera de estos diagnósticos. Es el origen oculto de un cuerpo que se inflama lentamente, sin dolor aparente, sin aviso. Y todo comienza por algo tan simple como la pérdida progresiva del colágeno intestinal. He visto casos clínicos donde personas aparentemente sanas, con una dieta normal y sin antecedentes familiares graves, comienzan a sufrir síntomas difusos: gases, hinchazón, intolerancias, erupciones en la piel, fatiga y ansiedad. Los exámenes médicos no muestran nada grave, pero el cuerpo sigue deteriorándose. Y cuando se analiza con detalle la función intestinal, se descubre una mucosa inflamada, permeable, incapaz de cumplir su función de filtro. En esos pacientes, suplementar con colágeno tipo I3, junto con vitamina C, zinc y glutamina, cambió el curso de su salud en cuestión de meses. No porque fuera un tratamiento milagroso, sino porque el cuerpo finalmente tuvo los materiales necesarios para repararse. El intestino, cuando está sano, funciona como una aduana biológica de precisión quirúrgica. Nada entra sin permiso. Pero cuando su tejido conectivo, rico en colágeno, se daña, esa aduana pierde el control. Y el cuerpo entra en un estado de hipervigilancia inmunológica. Cada vez que comes, tu organismo reacciona como si estuvieras bajo ataque. Por eso, muchos pacientes con intestino permeable experimentan intolerancias alimentarias nuevas, alergias repentinas o inflamación generalizada. No es que de repente sean sensibles, es que su intestino dejó de protegerlos. Hay un detalle que pocas personas conocen: el colágeno también nutre a los enterocitos, las células que recubren el intestino. Estas células viven apenas unos pocos días y necesitan una constante fuente de aminoácidos, especialmente glicina y prolina, para regenerarse. Si no las obtienen, mueren más rápido de lo que pueden reemplazarse. Y así, la barrera intestinal se vuelve más delgada y frágil. Una alimentación pobre en proteína, llena de azúcares refinados, alcohol y grasas trans, no solo daña al intestino, sino que literalmente lo deja sin canales de reparación. El cuerpo no puede reconstruir lo que no tiene. El estrés también juega un papel devastador. Cuando vives en constante tensión, tu cuerpo libera cortisol, una hormona que destruye fibras de colágeno. Ese mismo cortisol que te mantiene despierto y alerta, termina por romper los cimientos del tejido intestinal. Y lo que debería ser una respuesta temporal se convierte en un incendio permanente. Tu intestino, tu piel y tu sistema nervioso pagan el precio. El estrés crónico no solo enferma la mente, literalmente perfora el cuerpo. Pero el enemigo más silencioso de todos es el azúcar. Cada vez que consumes bebidas azucaradas, postres o ultraprocesados, ocurre un fenómeno llamado glicación. La glicación es cuando las moléculas de azúcar se unen a las proteínas como el colágeno y las deforman. El resultado: fibras de colágeno rígidas, oxidadas e inútiles. El mismo proceso que arruga tu piel, daña tu intestino. Es como si cada exceso de azúcar quemara lentamente los puentes que mantienen tu cuerpo unido. Y lo más peligroso es que ocurre en silencio, sin síntomas inmediatos, pero con consecuencias profundas. Para entenderlo de manera simple, tu intestino es como un muro cubierto de pequeñas losas. El colágeno es el cemento que mantiene esas losas unidas. Si el cemento se erosiona, el muro se agrieta. Y cuando se agrieta, el agua, las toxinas, las bacterias, los residuos, se filtra. No importa cuántos medicamentos tomes o cuántos suplementos uses si el muro sigue roto. La única manera de reparar el daño es reconstruyendo desde la base, reponiendo colágeno, aminoácidos, antioxidantes y reduciendo todo aquello que lo destruye. Un intestino permeable no solo afecta la digestión, sino todo tu sistema. Puede alterar el estado de ánimo, disminuir tu concentración, dañar la absorción de nutrientes e incluso acelerar el envejecimiento. Porque cuando el intestino falla, el cuerpo entero se envenena lentamente. Y lo más paradójico es que ese proceso podría revertirse si tan solo le devolvieras al cuerpo lo que le pertenece, su propio colágeno. Por eso el colágeno no es un lujo, es una necesidad biológica. Es la diferencia entre un cuerpo inflamado y un cuerpo que sana. Es el escudo invisible que te protege cada día, aunque tú no lo veas.
Cuando comprendes esto, cada decisión, cada alimento, cada noche de descanso, cada momento de calma, se convierte en una forma de cuidar ese muro interno que sostiene toda tu salud. Porque al final, tu intestino no se destruye de un día para otro. Se destruye lentamente, con cada exceso, con cada estrés, con cada carencia. Y de la misma forma puede reconstruirse, paso a paso, cuando le devuelves el colágeno que perdió. No es un suplemento de belleza. Es un recordatorio de que la salud empieza donde menos la miramos, en el interior. Existe un hilo invisible que une lo que sientes con lo que digieres. Un puente biológico entre tu intestino y tu cerebro, tan poderoso que la ciencia moderna lo ha bautizado como el eje intestino-cerebro. Y aunque muchos crean que la mente se domina con fuerza de voluntad, la verdad es que tu estado emocional depende en gran parte de lo que sucede dentro de tu sistema digestivo. Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, se traduce en pensamientos, emociones y conductas. Y el colágeno, aunque pocos lo mencionen, es una pieza esencial de ese engranaje. El intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano. En sus paredes hay más de 100 millones de neuronas que forman el sistema nervioso entérico, capaz de comunicarse directamente con el cerebro a través del nervio vago. Este sistema no solo regula la digestión, también influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA, responsables de tu estado de ánimo, tu sueño y tu sensación de bienestar. Pero cuando el intestino está inflamado, permeable o dañado, esa comunicación se distorsiona. El cerebro empieza a recibir señales erróneas, y lo que era calma se convierte en ansiedad, insomnio o irritabilidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el colágeno con todo esto? Mucho más de lo que imaginas. El colágeno es parte de la base estructural del intestino. Mantiene la integridad de la mucosa y regula la permeabilidad intestinal. Cuando esa estructura se degrada, el intestino deja de absorber correctamente los nutrientes y los neurotransmisores no se sintetizan adecuadamente. El resultado: el cerebro queda desnutrido químicamente. Y un cerebro que no recibe los componentes que necesita para producir serotonina o dopamina inevitablemente entra en desequilibrio emocional. Esa es la raíz biológica de muchos casos de ansiedad, que en realidad comienzan en el abdomen. Diversos estudios científicos han demostrado que más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Pero para que esa serotonina se forme correctamente, las células enteroendocrinas del intestino deben estar sanas, y para eso necesitan una base de colágeno firme y una microbiota equilibrada. Sin colágeno la mucosa intestinal se deteriora, y con ella se altera la producción de serotonina. Por eso, no es casualidad que tantas personas con intestino inflamado o permeable sufran ansiedad, depresión leve o trastornos del sueño. El cuerpo está hablando desde las entrañas, pero casi nadie lo escucha. Imagina que tu intestino es un jardín. El colágeno es la tierra fértil que mantiene las raíces fuertes, y la microbiota, las bacterias buenas, son las flores que crecen sobre ella. Si la tierra se seca, si pierde nutrientes y estructura, las flores mueren. De la misma forma, sin colágeno, la microbiota intestinal pierde equilibrio, las bacterias benéficas disminuyen y las dañinas proliferan. Esto genera una disbiosis intestinal, una alteración en el ecosistema interno que afecta no solo la digestión, sino también el cerebro. Cuando las bacterias dañinas predominan, liberan toxinas llamadas lipopolisacáridos que cruzan la barrera intestinal y llegan al cerebro, generando inflamación neuroquímica. Y cuando el cerebro se inflama, la ansiedad se dispara. He visto en consulta casos que lo demuestran con claridad. Personas que llegaron buscando ayuda por ansiedad severa, insomnio o ataques de pánico, y que terminaron encontrando la raíz de su problema en un intestino dañado. Una paciente joven, de 28 años, vivía con una ansiedad constante. Tomaba café en exceso, dormía poco, y se alimentaba de productos ultraprocesados. Sus exámenes de laboratorio revelaron deficiencia de magnesio, zinc y niveles bajos de colágeno tipo 13. Iniciamos un protocolo integral con colágeno hidrolizado, vitamina C, magnesio y una dieta rica en alimentos naturales. A las 6 semanas, su ansiedad había disminuido notablemente, dormía mejor y su energía era estable. No porque hubiera curado su mente, sino porque había sanado su intestino. El cuerpo y la mente no se separan, solo se reflejan. Y esto no es magia, es ciencia pura. La inflamación intestinal genera inflamación cerebral a través del eje intestino-cerebro. Esa conexión es bidireccional. Lo que pasa en tu mente afecta a tu intestino, y lo que pasa en tu intestino afecta a tu mente. El estrés emocional, por ejemplo, libera cortisol y adrenalina, que reducen el flujo sanguíneo intestinal y destruyen colágeno.
El cuerpo entra en modo supervivencia y detiene la regeneración de la mucosa intestinal. Al mismo tiempo, el intestino inflamado envía señales al cerebro que aumentan la ansiedad y la hipersensibilidad al estrés. Es un círculo vicioso. La mente enferma al intestino y el intestino enferma a la mente. Romper ese ciclo requiere devolverle al cuerpo su equilibrio estructural y químico, empezando por restaurar el colágeno. El colágeno también regula la hidratación y elasticidad de los tejidos intestinales. Un intestino seco, rígido o dañado no puede absorber nutrientes ni producir neurotransmisores con eficacia. Por eso, muchas personas que sufren de ansiedad o fatiga crónica también presentan problemas digestivos como estreñimiento, gases o distensión abdominal. No son coincidencias, son sistemas interconectados que gritan desde distintos lugares del cuerpo. La mente, por más fuerte que sea, no puede encontrar equilibrio si su base biológica está quebrada. Y esa base está en el intestino, donde el colágeno cumple una función de anclaje y reparación constante. Cada vez que duermes bien, que consumes caldos ricos en colágeno, que reduces el estrés o que cuidas tu microbiota, estás fortaleciendo ese puente entre cuerpo y mente. Y cada vez que abusas del azúcar, del alcohol, del estrés o de la falta de sueño, lo estás debilitando. El equilibrio no se impone, se construye molécula a molécula, fibra a fibra, pensamiento a pensamiento. De hecho, estudios recientes han descubierto que ciertas bacterias intestinales específicas, como Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum, pueden reducir los niveles de ansiedad al modular el eje intestino-cerebro. Pero esas bacterias no pueden prosperar sin una mucosa intestinal sana, y esa mucosa necesita colágeno. Es una cadena perfecta: colágeno, microbiota, serotonina, equilibrio emocional. Cuando una pieza falla, todo el sistema tambalea. Podemos decir sin exagerar que el colágeno es la estructura del bienestar emocional. Sin él, el intestino se debilita, la microbiota se desequilibra y el cerebro se altera. Por eso, cuidar tu colágeno no es una cuestión estética, es una cuestión de salud mental. Cada cucharada de caldo de huesos, cada noche de descanso profundo, cada día sin exceso de estrés, es una dosis de serenidad para tu cuerpo. Y no porque lo digan las modas, sino porque lo dicta la fisiología humana. El colágeno es la base física del bienestar emocional. Es la red que conecta intestino, cerebro y corazón. Es el lenguaje biológico que traduce la calma en química y la serenidad en biología. Cuando tu intestino está sano, tu mente no necesita luchar tanto para estar en paz. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar soluciones afuera y comienzas a construir la salud desde dentro. Porque el verdadero equilibrio emocional no se logra con voluntad, sino con estructura. Y esa estructura, invisible pero indispensable, se llama colágeno. Vivimos en una era donde la apariencia importa más que la estructura, donde el brillo de la piel se busca en un frasco pero se ignora lo que sucede dentro del cuerpo. Y mientras el mercado te promete juventud eterna con productos cosméticos, la realidad es que los verdaderos enemigos del colágeno no están afuera, sino dentro de ti, camuflados en los hábitos que repites cada día sin notarlo. Esos hábitos son como termitas invisibles, pequeñas acciones que sin causar dolor inmediato, van desgastando lentamente el tejido que te sostiene. Y cuando te das cuenta, la estructura interna ya está agrietada. El colágeno no se destruye de golpe, se degrada en silencio. Y el primer verdugo de esa degradación es el azúcar. Cada vez que consumes dulces, gaseosas, pan blanco, postres o productos ultraprocesados, ocurre un fenómeno bioquímico llamado glicación. La glicación es una reacción química en la que las moléculas de glucosa se adhieren a las fibras de colágeno, modificando su estructura y volviéndolas rígidas e inútiles. Es el mismo proceso que causa arrugas en la piel y pérdida de elasticidad en los tejidos, pero también afecta las paredes intestinales. Es como si el azúcar caramelizara el interior de tu cuerpo, quemando poco a poco los filamentos que lo mantienen unido. Y cuanto más azúcar consumes, más se acelera esa oxidación silenciosa. El segundo enemigo es el estrés crónico. El cuerpo humano está diseñado para soportar picos breves de estrés, pero no una exposición constante. Cuando vives en estado de alerta permanente, el cerebro libera cortisol, una hormona que en exceso destruye colágeno y bloquea su síntesis. El cortisol desactiva la producción de aminoácidos esenciales como la glicina y la prolina, los mismos que el cuerpo necesita para regenerar tejidos. Es decir, cada día que pasas estresado, tu cuerpo no solo envejece más rápido, sino que literalmente se rompe desde adentro. El estrés corroe tus intestinos, debilita tus articulaciones, apaga tu energía y deteriora tu piel.
y aunque lo ignores, el daño se acumula. He visto pacientes que después de meses de tensión constante muestran niveles bajos de colágeno, mucosa intestinal inflamada y fatiga extrema. No por enfermedad, sino por exceso de exigencia. El estrés te roba colágeno como un ladrón invisible. El tercer enemigo es el tabaco. Fumar es una de las formas más rápidas de destruir colágeno. Cada cigarro genera radicales libres, moléculas inestables que oxidan las fibras de colágeno y reducen el flujo de oxígeno hacia los tejidos. En la piel, esto se traduce en envejecimiento prematuro, en el intestino, en pérdida de elasticidad y regeneración deficiente. El humo del cigarro no solo daña los pulmones, sino que envenena la red de microvasos que nutre el colágeno. Es como cortar el suministro de agua a las raíces de un árbol. Con el tiempo, las raíces mueren y el árbol se seca. Asimismo ocurre en tu cuerpo. Otro enemigo poderoso es el alcohol. Aunque muchos lo consideren social, el alcohol altera directamente la síntesis de colágeno al interferir con la absorción de aminoácidos y vitamina C. Además daña el hígado, el órgano encargado de desintoxicar el cuerpo y de producir las enzimas necesarias para formar nuevas fibras de colágeno. Cada copa excesiva es como un golpe a la maquinaria de reparación del organismo. Y si a eso le sumas deshidratación, el daño se multiplica. El cuerpo sin agua no puede producir colágeno ni transportar nutrientes. Y el alcohol, irónicamente, roba agua a cada célula que toca. Así que por más cremas o suplementos que uses, si no hidratas tu cuerpo, estás tratando de construir sobre terreno seco. El sueño insuficiente es otro enemigo silencioso. Durante la noche el cuerpo entra en un modo de reparación profunda. Es en esas horas de descanso cuando las células liberan hormonas como la somatotropina o hormona del crecimiento, que estimula la producción de colágeno. Pero cuando duermes poco o mal, ese proceso se interrumpe. Tu cuerpo no tiene tiempo suficiente para reconstruir lo que el día destruyó. Por eso las personas con insomnio crónico o descanso irregular presentan más arrugas, mayor inflamación y peor digestión. El sueño no es descanso, es biología reparadora. Y sin él, ningún sistema del cuerpo se mantiene en equilibrio. El sol en exceso también contribuye a la destrucción del colágeno. Los rayos UV penetran la piel y generan radicales libres que degradan las fibras de colágeno en la dermis. Pero lo que pocos saben es que esa misma radiación puede alterar el sistema inmunológico intestinal, generando inflamación en la mucosa. El cuerpo necesita sol, sí, pero en dosis precisas. El exceso quema por fuera y por dentro. Y cuando esa inflamación se hace crónica, el colágeno deja de renovarse adecuadamente. Otro gran enemigo es la alimentación moderna. Vivimos en un mundo donde la mayoría de los alimentos han perdido su valor real. Ultraprocesados, grasas trans, colorantes, saborizantes, harinas refinadas y aditivos químicos forman parte de la dieta diaria de millones de personas. Estos productos no solo carecen de nutrientes, sino que además generan inflamación sistémica, afectan la microbiota intestinal y bloquean la síntesis de colágeno. El cuerpo necesita aminoácidos, minerales y antioxidantes para construir sus tejidos, pero cuando se alimenta de químicos, se autointoxica. El resultado es un organismo inflamado, débil y prematuramente envejecido. Un cuerpo que parece cansado aunque duerma, hinchado aunque no coma mucho, sin brillo ni energía. Ese cuerpo está gritando una sola cosa: me estoy rompiendo por dentro. El sedentarismo completa la lista. El movimiento estimula la circulación, y la circulación es lo que lleva oxígeno y nutrientes al colágeno. Un cuerpo inmóvil produce menos colágeno y pierde elasticidad. Los músculos se debilitan, las articulaciones duelen y el intestino se vuelve lento. El ejercicio no es solo una cuestión estética, es un mensaje metabólico que le dice al cuerpo: sigue regenerando, sigue vivo. Cada vez que te mueves, tus tejidos se renuevan. Cada vez que te estancas, envejeces un poco más. Pero quizás el enemigo más peligroso de todos sea la ignorancia del propio cuerpo. Esa desconexión profunda que tenemos con nuestras señales internas, ese hábito moderno de ignorar el cansancio, el dolor, la inflamación, el insomnio o la ansiedad. El cuerpo habla constantemente, pero la mayoría vive demasiado distraída para escucharlo. Y mientras lo ignoran, el colágeno sigue deteriorándose, el intestino se inflama y la salud se desmorona. La verdadera prevención no comienza con un suplemento, sino con la conciencia. Con saber que cada decisión, cada alimento, cada hora de sueño y cada pensamiento tienen un impacto físico real. Por suerte, el cuerpo tiene memoria y capacidad de regenerarse. Incluso después de años de malos hábitos, puede reconstruir lo que fue dañado siempre que le devuelvas lo que perdió. Dejar el azúcar,
Dormir bien, moverte, respirar, comer natural y reducir el estrés no son simples consejos, son estrategias biológicas para devolverle al cuerpo su estructura. Y en el centro de todo eso está el colágeno, esperando volver a tejer las fibras rotas. No es cuestión de estética, es cuestión de supervivencia celular. El cuerpo que no se repara se colapsa. Y cada hábito moderno que adoptes sin conciencia te acerca a ese colapso. El colágeno es el hilo que mantiene tu salud unida, pero tus decisiones diarias deciden si ese hilo se fortalece o se corta. Porque no envejeces solo con los años, envejeces con tus hábitos. Y el secreto de una vida larga y equilibrada no está en buscar fórmulas milagrosas, sino en eliminar lo que destruye tu biología silenciosamente. Cuida lo invisible y lo visible se mantendrá firme. Porque el verdadero enemigo no es el tiempo, sino lo que haces con él. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para repararse, pero solo si le damos las herramientas adecuadas. No necesita milagros ni tratamientos costosos, necesita coherencia. Y recuperar el equilibrio intestinal y estimular la producción natural de colágeno no se logra con un producto, sino con una transformación integral del estilo de vida. Porque cuando entiendes que cada célula, cada fibra y cada molécula de tu cuerpo está esperando instrucciones, te das cuenta de que la sanación no es un evento, es un proceso biológico que depende de tus decisiones diarias. Todo empieza con la alimentación. El colágeno se construye a partir de aminoácidos, especialmente glicina, prolina, lisina y arginina. Estos bloques estructurales provienen de proteínas reales, no de productos ultraprocesados. Por eso, incluir fuentes naturales de proteína como huevos, pescado, carnes magras, legumbres y caldos de huesos es fundamental. El caldo de huesos, en particular, es una de las medicinas más antiguas y poderosas que existen. Al hervir huesos por largo tiempo, se liberan minerales, colágeno, gelatina y aminoácidos que reparan la mucosa intestinal y nutren los tejidos conectivos. Su consumo constante fortalece la pared intestinal, mejora la digestión, da soporte a las articulaciones y revitaliza la piel. Es literalmente el alimento de la reconstrucción. Además, el cuerpo necesita vitamina C, ya que ésta actúa como cofactor esencial en la síntesis de colágeno. Sin ella, los aminoácidos no pueden transformarse en fibras de colágeno funcionales. Por eso, incorporar frutas y verduras frescas ricas en vitamina C como kiwi, naranja, papaya, pimiento rojo, camu camu o cerola, no es un lujo, es una necesidad biológica. La vitamina C también actúa como antioxidante, neutralizando los radicales libres que degradan el colágeno existente. Y al mismo tiempo, fortalece el sistema inmunológico intestinal, ayudando a regenerar la mucosa desde adentro. Junto con la vitamina C, el zinc y el cobre son minerales esenciales para la formación de colágeno. El zinc estimula la proliferación celular, favorece la cicatrización y protege contra la inflamación intestinal, mientras que el cobre participa en la formación de enlaces cruzados que dan fuerza y estabilidad a las fibras de colágeno. Fuentes naturales de estos minerales incluyen las semillas de calabaza, los mariscos, las nueces, las legumbres y el cacao puro. Una alimentación rica en estos nutrientes se convierte en un taller molecular, donde cada enzima, cada célula y cada proteína trabajan juntas para reconstruir lo que fue dañado. También existen alimentos con aminoácidos específicos que estimulan la regeneración del colágeno intestinal. La gelatina natural, derivada del colágeno animal, es una fuente directa de glicina y prolina, dos aminoácidos esenciales para sellar la mucosa intestinal. El pescado, especialmente el de piel gruesa como el salmón, aporta colágeno tipo yin, el mismo que predomina en el intestino y los tejidos blandos. Las claras de huevo son ricas en prolina, mientras que las legumbres y semillas proporcionan lisina, otro aminoácido indispensable. Al combinar estas fuentes de forma balanceada, el cuerpo recibe el mensaje químico: puedes reconstruir. Pero no basta con alimentar el cuerpo, hay que reducir los factores que lo destruyen. Si sigues consumiendo azúcar, alcohol o alimentos procesados, es como intentar llenar un balde roto. Cada comida inflamatoria desgasta la mucosa intestinal, altera la microbiota y bloquea la producción de colágeno. Por eso el primer paso de la reparación es eliminar lo que lo daña. Harinas refinadas, azúcares simples, bebidas energéticas, exceso de café, frituras, embutidos y lácteos ultraprocesados. En su lugar, debes construir un entorno antiinflamatorio, frutas naturales, grasas buenas, aguacate, aceite de oliva, coco, pescado azul, semillas y agua mineral. Este tipo de alimentación reduce el estrés oxidativo,
repara la microbiota y crea las condiciones para que el colágeno se regenere de forma natural. El agua también es un componente vital en este proceso. El colágeno necesita hidratación para mantener su estructura flexible y funcional. Un cuerpo deshidratado produce fibras de colágeno quebradizas, incapaces de sostener los tejidos o proteger el intestino. Beber suficiente agua, preferiblemente mineral, ayuda a transportar nutrientes, eliminar toxinas y mantener el equilibrio osmótico que permite la reparación celular. La hidratación constante no solo embellece la piel, también mejora la digestión, la circulación y la absorción de nutrientes. El agua es la corriente que lleva el colágeno a cada rincón del cuerpo. Y luego viene el descanso, ese pilar olvidado que lo cambia todo. Durante la noche, mientras duermes, el cuerpo entra en su fase de reconstrucción. Es el momento donde la hormona del crecimiento estimula la síntesis de colágeno, repara las paredes intestinales y regula los niveles de cortisol. Pero si no duermes bien, si interrumpes tu descanso con pantallas, estrés o cenas pesadas, ese proceso no ocurre. El cuerpo necesita silencio, oscuridad y tiempo para regenerarse. Dormir es tan importante para el intestino como comer bien. No descansar es como intentar reparar una casa mientras sigues viviendo en medio de los escombros. El movimiento también desempeña un papel crucial. El ejercicio moderado, caminar, nadar, practicar yoga o pilates, estimula la circulación sanguínea, lo que mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos conectivos. Este flujo constante de sangre y oxígeno ayuda a transportar los componentes necesarios para la síntesis de colágeno y al mismo tiempo elimina desechos metabólicos. El movimiento genera señales bioeléctricas que estimulan la producción de colágeno en músculos, huesos y mucosa intestinal. Un cuerpo que se mueve es un cuerpo que se regenera. Por otro lado, la gestión del estrés es indispensable para evitar que el cortisol siga destruyendo el colágeno. No puedes vivir en un estado constante de supervivencia y esperar que tu cuerpo se repare. La respiración consciente, la meditación, el contacto con la naturaleza y los momentos de silencio son terapias biológicas. Cada respiración profunda reduce la acidez interna, equilibra el sistema nervioso y favorece la absorción de minerales. Incluso unos minutos de calma al día tienen un impacto medible en la regeneración celular. El cuerpo necesita pausas, necesita sentir que ya no hay peligro. Solo entonces activa los procesos de curación. Además, es importante cuidar la microbiota intestinal, ese ecosistema invisible que habita dentro de ti. Una microbiota sana protege la barrera intestinal y estimula la producción de colágeno. Para fortalecerla, incluye alimentos probióticos como el yogur natural, el kéfir, el chucrut, el kimchi o el miso, junto con prebióticos como la cebolla, el ajo, los plátanos y la avena integral. Estas bacterias buenas transforman los nutrientes en compuestos beneficiosos como el butirato, que alimenta las células intestinales y estimula su regeneración. Cuidar tu microbiota es cuidar tu sistema inmune, tu mente y tu colágeno. Por último, los suplementos pueden ser un apoyo valioso cuando la alimentación no basta. Existen distintos tipos de colágeno. El tipo I, que predomina en piel, huesos e intestinos, el tipo Do2, presente en articulaciones, y el tipo 3, que da estructura a los órganos y vasos sanguíneos. El colágeno hidrolizado, combinado con vitamina C, zinc y ácido hialurónico, ha demostrado mejorar la regeneración intestinal y la elasticidad de los tejidos. Sin embargo, ningún suplemento puede reemplazar la constancia ni la disciplina. El colágeno necesita un entorno favorable para reconstruirse, y ese entorno lo creas tú, con cada decisión. Reconstruir el intestino y recuperar el colágeno es un acto de respeto hacia tu biología. Es decirle al cuerpo, te escucho, voy a ayudarte a sanar. Y cuando lo haces, el cuerpo responde. La digestión mejora, la piel se ilumina, la mente se calma y la energía se estabiliza. Porque no estás curando una parte, estás reparando el todo. El equilibrio no es un destino, es una práctica diaria. Y el colágeno, junto con tus hábitos, es el puente que te lleva a ese estado donde el cuerpo, la mente y el alma vuelven a estar en armonía. El colágeno es mucho más que una proteína, es una metáfora viva de lo que significa sostenerse. Porque así como mantiene la estructura de tu cuerpo, también simboliza la fortaleza invisible que te mantiene en equilibrio cuando la vida intenta quebrarte. A lo largo de este recorrido, has descubierto que el colágeno no es solo sinónimo de piel firme o juventud externa, sino el cimiento de una salud profunda, la base de un sistema que cuando se debilita deja que todo lo demás se derrumbe. Tu intestino, tus articulaciones, tu mente, tu energía y tu vitalidad dependen de ese tejido silencioso que lo une todo.
Cuando lo pierdes, no solo envejeces, te fragmentas. Pero cuando lo recuperas, algo más que tu cuerpo se reconstruye, también tu equilibrio, tu calma y tu capacidad de sentirte pleno. El intestino es el núcleo de la vida. Ahí se fabrica la inmunidad, se procesan los nutrientes, se regula el estado de ánimo y se sostiene la vitalidad. Si esa base falla, ninguna crema, ningún medicamento ni suplemento por sí solo podrá devolverte la salud. Porque el cuerpo no se sana desde fuera, se sana desde adentro. Y el colágeno es una de las llaves maestras de esa sanación interna. Piensa en tu organismo como en un templo antiguo. Puedes pulir las paredes, pintar los muros o decorar los altares, pero si los cimientos están agrietados, tarde o temprano todo se derrumbará. El colágeno es ese cimiento que la modernidad ha olvidado. La vida acelerada, el estrés constante, los alimentos artificiales y la desconexión con la naturaleza han erosionado poco a poco esa base biológica que nos daba estabilidad. Y no hay mayor tragedia que un cuerpo que parece fuerte, pero se desmorona por dentro. Recuperar el colágeno no se trata de estética, se trata de devolverle al cuerpo su orden natural. Cada vaso de agua, cada hora de sueño, cada alimento natural, cada momento de calma es una forma de reconstrucción. Es como si con cada acto consciente estuvieras tejiendo de nuevo las fibras que el tiempo, el descuido y el estrés destruyeron. Tu cuerpo no busca perfección, busca coherencia. Y el colágeno representa esa coherencia entre lo que comes, lo que haces, lo que sientes y lo que piensas. He visto cómo personas agotadas, inflamadas, con problemas digestivos o de piel, transforman su salud cuando deciden cuidar desde la raíz. No con modas ni promesas rápidas, sino con disciplina, conciencia y respeto por la biología. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, dejas de castigarlo con exceso y comienzas a acompañarlo en su proceso de regeneración. El colágeno no actúa solo, trabaja en conjunto con tu microbiota, tus hormonas, tus emociones y tu descanso. Y cuando todos esos sistemas se alinean, ocurre algo extraordinario. El cuerpo recupera su ritmo natural, la mente se calma y la energía se estabiliza. Ahí es cuando entiendes que sanar no es volver a ser el de antes, sino convertirte en alguien más consciente, más conectado y más completo. La belleza real, la que perdura, nace del equilibrio interno. Una piel luminosa es el reflejo de un intestino sano. Una mente tranquila es el resultado de un cuerpo nutrido. Y un cuerpo vital no se construye con apariencia, sino con biología. Esa es la verdad que la industria del bienestar rara vez te cuenta, que la salud visible siempre empieza en lo invisible. Tu intestino es ese lugar donde la vida se digiere, donde se procesan tus alimentos, tus emociones y hasta tus pensamientos. Por eso, cuidar tu colágeno es cuidar tu paz. Cada decisión que tomes, cada alimento que elijas, cada hora de sueño que respetes, se convierte en un voto a favor de tu bienestar. Y en un mundo que te empuja al desgaste, decidir cuidar tu colágeno es un acto de rebeldía. Porque no hay nada más revolucionario que volver a escuchar a tu cuerpo. Tu salud no depende del azar, depende de la atención que le das a lo esencial. Y el colágeno, ese tejido invisible que te sostiene, es uno de los pilares más esenciales que tienes. Hoy la ciencia confirma lo que las tradiciones antiguas ya sabían. La regeneración no empieza con un medicamento, empieza con un hábito. El cuerpo está diseñado para sanar, pero necesita materiales, necesita orden, necesita descanso. Cuando le das lo que pide, nutrición real, descanso profundo, hidratación constante y paz emocional, responde con fuerza, con equilibrio y con vida. Tu cuerpo no está roto, está esperando que lo ayudes a repararse. Y el colágeno es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. Nunca olvides que lo que haces cada día es más importante que lo que haces de vez en cuando. No necesitas ser perfecto, solo constante. Un cuerpo bien alimentado, descansado y en calma no necesita rescates, porque aprende a regenerarse solo. Y eso es exactamente lo que el colágeno representa. Regeneración, continuidad, armonía. Así que, si has llegado hasta aquí, te felicito. Porque escuchar sobre estos temas no es casualidad. Significa que estás listo para entender tu salud desde otro nivel, desde la raíz. Has comprendido que no se trata de verte mejor, sino de sentirte completo, de reconstruir lo que el tiempo o los malos hábitos pudieron deteriorar. Y si este conocimiento te ha despertado curiosidad o conciencia, te invito a seguir aprendiendo. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mucho más que información, encontrarás guía, ciencia explicada con lenguaje humano, estrategias reales y conocimiento basado en evidencia. Cada semana comparto temas sobre salud, nutrición, longevidad, regeneración celular y bienestar integral,
para que puedas entender tu cuerpo y transformarlo sin miedo. Este canal no busca venderte una moda, busca enseñarte a pensar como tu propio médico, a escuchar tu cuerpo y a prevenir antes de enfermar. Suscribirte es más que un clic, es un compromiso con tu bienestar, con tu futuro y con la versión más fuerte y consciente de ti mismo. Recuerda, la salud no se compra, se construye. Y cada día que eliges cuidar de ti, estás escribiendo una nueva historia, una donde tu cuerpo ya no es un enemigo, sino tu mayor aliado. Gracias por acompañarme, por aprender, por estar aquí. Que este conocimiento se quede contigo, que te inspire y que te recuerde que la verdadera belleza, la que trasciende los años, siempre empieza desde adentro. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuida de ti con la misma dedicación con la que cuidas a quienes amas. Tu cuerpo lo merece, tu mente lo necesita y tu vida lo agradecerá.